Ok. Gracias. Gracias. Bueno, pues tenemos la número 1, ¿no? Tenemos que es 8 elevado a una potencia X y esto es igual a 1 medio. Podemos darnos cuenta, sin duda, que esta es una ecuación exponencial, ¿sí? Y bueno, ¿cómo vamos a resolver esto? Lo vamos a resolver aplicando la propiedad 1 o aplicando la propiedad 2, donde tenemos que convertir, pues prácticamente los dos valores, tenemos que convertirlos a números que tengan la misma base. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, primero vamos a encargarnos del 1 medio. ¿Qué va a ocurrir con el 1 medio? Miren, hay otra propiedad de exponentes que me dice lo siguiente. Si yo tengo una fracción donde en la parte de abajo del denominador es una variable que está elevada a una potencia cualquiera, ¿ok? Esto es igual a pasar esto como de que está como denominador, ponerlo en la parte de arriba, pero con el signo contrario del exponente. Creo que ya lo habíamos trabajado en clases anteriores. No recuerdo, la verdad. Entonces, el 1 medio le vamos a aplicar esta propiedad, donde el 2 va a pasar para arriba como un numerador, pero va a tener exponente negativo. ¿Qué exponente tiene 2? ¿Qué exponente pueden decir que tiene 2? ¿Cuál? ¿Qué exponente? Dice bien 8 es que 1. 1, ¿verdad? Así es 1. Recuerden que si no tiene visible un exponente o una variable o un número, se considera como 1. Muy bien. Entonces, este 1 medio se va a convertir a 2 elevado a la 1. ¿Ok? Y ahí está. Ya tenemos un número, la cual su base es 2 y el exponente es menos 1. ¿Ok? Aplicando esa propiedad. No sé si la tienen por ahí, la pueden aprovechar para copiar. Lo mismo, nada más como dato, lo mismo aplicaría si este es negativo, cuando lo pase yo para arriba, pues este se volvería positivo, ¿no? O sea, funciona de manera inversa. Bueno, entonces, ya tenemos esta parte así. Ahora, el 8 también lo tengo que convertir, en este caso, a una base que tenga 2 elevado a una potencia. ¿Cuál creen que sea? 4. 4 sería multiplicar 4 veces 2. 2 por 2, 4. Por 2, 8. Por 2, 16. Ya me pasé, ¿verdad? Entonces 2. 2. 2 por 2, 4. Por 3. Por 3, evidentemente. Bueno, aquí llegó Nicole. Entonces sería por 3, ¿no? Entonces, convierto este 8 de la siguiente manera. La base 2 elevado al cubo o a la tercera potencia. Pero observen, tenemos esta X de aquí. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues bueno, simplemente ponemos entre paréntesis y lo elevamos a la X, a la potencia X. ¿Por qué? Recuerden, este 8 es lo que convertimos a base y potencia. Y evidentemente por fuera te da la X. ¿Ok? No debe haber mucha complicación aquí. Es como si estuviéramos sustituyendo el 8 por esta base y exponente. ¿Todo bien hasta aquí? Sí, pero... Ok, y bueno, conocemos la propiedad donde un exponente elevado a otro exponente, que era lo que ocurría, pues se multiplican esos exponentes, ¿no? Entonces solamente colocamos 2 elevado a la 3x, quito paréntesis, y esto es igual a 2 a la menos 1. ¿Ok? Y bueno, ahora sí, ya aplicando las propiedades que acaban de copiar,
Como tienen la misma base, perdón, entonces puedo decir que los exponentes son iguales. Por lo tanto, 3x igual a la menos 1. Y miren, ya tengo una ecuación de primer grado. Evidentemente debemos saber cómo despejarlas. En este caso quiero saber cuál es el valor de la x. Y lo único que tengo que hacer es despejar este 3. Como está multiplicando, pasa dividiendo. Y entonces x es igual a menos 1/3. Y este es mi resultado final. 5 a la n igual a 28. Observen lo siguiente. Si lo voy a resolver parecido al ejercicio anterior, entonces tendría yo que encontrar una base elevada a la potencia que me dé 28. En este caso sé que tiene que ser de base 5. ¿Hay alguna potencia que al elevar este número 5 me dé 28? No. No, evidentemente. Entonces, ¿qué va a ocurrir en este caso? Hay algunos problemas o algunos ejercicios, mejor dicho, que me ocurre eso, que no puedo encontrar una base que al elevarlo a una potencia me dé el número de aquí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer la siguiente técnica o el siguiente procedimiento. A cada uno de estos elementos de la igualdad le voy a aplicar el logaritmo. ¿Sí? Le voy a aplicar el logaritmo. O sea, hago el logaritmo aquí y hago el logaritmo aquí. Entonces, me queda logaritmo de 5 a la n, esto es igual al logaritmo de 28. ¿Por qué no pongo bases aquí? Porque normalmente cuando no tienen bases, las bases se toman como base 10. ¿Ok? Ahorita les voy a poner base 10, pero cuando en algunos ejercicios no vean que tiene número, se considera base 10. ¿Ok? Y bueno, en una igualdad o en una ecuación, puedo yo hacer las operaciones adicionales que yo quiera, siempre y cuando, evidentemente, me convengan para resolver el ejercicio. ¿Ok? En este caso, necesito aplicar los logaritmos de base 10. Si yo lo hago de un lado, evidentemente lo tengo que hacer del otro. Y aquí está representado. ¿Ok? Y bueno, ahora estamos trabajando con logaritmos. Muy bien. Tenemos una potencia. Recordando una propiedad de las que vimos la clase pasada, tenemos que esta potencia es igual a bajar la potencia como coeficiente. Y me va a quedar de la siguiente manera. N por el logaritmo de base 10 de 5, y esto es igual al logaritmo de base 10 de 28. Muy bien. Y vean, esto me sirvió para que a esta n que está multiplicando por el logaritmo, lo pueda yo despejar. Y la n, que es el valor que quiero yo encontrar, ya lo pueda yo calcular. Si está multiplicando el logaritmo, pues pasa dividiendo, ¿no? Entonces tengo n es igual al logaritmo de base 10 de 28 entre el logaritmo de base 10 de 5. Y bueno, ya en calculadora puedo calcular esto para obtener el valor. Probablemente me va a dar decimales, entonces va a ser un valor aproximado. Puedo calcular ya de manera directa o aplicar la propiedad donde el cociente es igual a la resta del logaritmo de la resta de estos números. Sabemos que es una igualdad, por lo tanto me va a dar el mismo resultado. Ya sea que lo calculen así o n es igual al logaritmo de base 10 de 28 menos 5. Cualquiera de estos dos les debe dar el mismo resultado. Y bueno, si ustedes lo calculan, ¿cuánto creen que sea el resultado? El resultado será un aproximado, recuerden, como nos va a dar decimales por ser De logaritmo, 28 menos 5.
Sí, 28 menos 5 o la división de estos dos, como lo quieran obtener. Les va a dar lo mismo. 1.36. 1.36. 36. Vamos a ver. ¿Alguien más tiene otro resultado? En la calculadora está la tecla ahí del logaritmo, solo con que presionan ese. Porque la calculadora ya les da en automático que es de base 10, no hay que poner ningún tipo de base. Bueno, eso es la calculadora pues, la más antigua. Las que les he mostrado en pantalla, pues ya es un poquito más avanzada, ahí sí te pide la base. Vamos a revisar, les muestro la pantalla. Ahí está. Tenemos, vamos a hacer la de la división. Logaritmo, bueno, aquí tenemos el logaritmo directo. Logaritmo de base 10 de 28, cierro paréntesis, entre el logaritmo de base 10, evidentemente, de, entre el logaritmo de base 10 de 5. Le damos igual, hace así como debieron de haberlo colocado, y tenemos 2.07. ¿Alguien le dio Eso debe eso? ser que me dio. Y bueno, debemos comprobar si nos da la parte de abajo que tenemos. 28 menos 5, pues es 23, ¿no? Entonces debe ser el logaritmo de 23. Nos debe dar aproximadamente lo mismo. Y creo que ahí les dio el 1.36, ¿no? Ok. Ok, algo no funcionó. Obtenemos el logaritmo de 28 entre el logaritmo de 5. Y eso nos da igual a 2.07. Sería un aproximado. 2.0704. Listo. Este sería el resultado ya final. Logaritmo de base 2 de x más 3 al cubo igual a 4. Observen ahora que es un logaritmo que, si se dan cuenta, tienen todos los elementos necesarios, como la base, el valor de x, por decirlo así, y el valor de y, ¿no? O sea, ¿quién es x? ¿Quién es a? ¿Y quién es y? ¿Por qué voy a tener en cuenta esto? Porque este logaritmo la puedo convertir en exponencial para resolver de manera más sencilla. Entonces, yo sé que, por ejemplo, x, pues va a ser todo esto. X más 3 al cubo. Mi base A, pues es 2, y y es el número que está por sí solo. En este caso es 4. ¿Ok? Y recordemos, ¿cómo convertíamos de logaritmo a exponencial? Recordemos la expresión, es x igual a elevado a la y. Hacemos las sustituciones correspondientes. X, pues es el binomio que tenemos ahí. X más 3 elevado al cubo. Y esto es igual a la a, que es 2, elevado a la y, que es 4. Y vean, ya convertí de esta manera el logaritmo a una exponencial. Y ya es algo más fácil de resolver, ¿no? 2 elevado a la 4, ¿cuánto es? 16. 16, muy bien. X más 3 elevado al cubo es igual a 16. Evidentemente lo que quiero es dejar sola a la X para obtener su valor.
Entonces tengo que empezar a despejar todos los elementos que haya de este lado. Primero tenemos la potencia cúbica. Una potencia, ¿cómo pasa del otro lado de la igualdad? Raíz. Exactamente, pasa como raíz de esa potencia, por lo tanto voy a tener raíz cúbica. ¿De qué número? 16. Muy bien. Y por último, este si es positivo, pues pasa a negativo. X es igual a raíz de 3, raíz cúbica de 16 menos 3. Como raíz cúbica 16, si lo pueden sacar en su calculadora, no me va a dar un valor exacto, entonces lo dejo representado. Chicos, de nueva cuenta, en un ejercicio no pongan decimales, ¿sí? No saquen decimales, déjenlo de esta manera. Bueno, en el anterior sí lo sacamos porque era un aproximado, pero en este caso no, y por lo tanto el resultado se queda de esta manera. Y por ello, pues hasta aquí termina el ejercicio. ¿Podemos aplicar alguna propiedad de las que vimos la clase pasada? Observen bien sus propiedades y vean en esta parte, sobre todo, a cuál se asemeja de ellas. ¿Qué tenemos de este lado? Tenemos la suma de dos logaritmos. Tenemos una propiedad donde haya suma de dos logaritmos. En la 1, ¿no? La 1, ¿cuál era más o menos? Recuérdala, por favor. Logaritmo log A más, o sea, más X más Y. X más Y, ¿no? El logaritmo de X más el logaritmo de Y, ¿no? Sí. ¿A qué es igual? Me dice logaritmo XY igual a logaritmo A X más logaritmo A Y. Ok, esa es la segunda parte. La segunda parte que me acabas de decir es esta. Aquí es igual al logaritmo de X y Y, ¿no? O sea, la multiplicación de estos dos. Entonces, quiere decir que esta de aquí la puedo transformar al logaritmo de la multiplicación de estos dos números. ¿Ok? Entonces, aplico esa propiedad. A esa propiedad se le llama la propiedad de la multiplicación. Entonces, como tengo la suma de dos logaritmos, puedo convertirlo a el logaritmo de 3x más 2 multiplicado por 9. Y esto es igual a ese de ahí que se mantiene igual. Logaritmo de x más 5. ¿Ok? Entonces, utilizando las propiedades de la clase pasada, ya convertí esta parte de la izquierda, lo convertí a esta. Y ahí seguimos utilizando esas propiedades. ¿Ok? Recuerden que lo único que hago, busco similitud con las propiedades y lo transformo a su igualdad. Y bueno, ahora, utilizando las propiedades del día de hoy, la 3 y la 4, una de las dos me dice que el logaritmo, que la igualdad de dos logaritmos que tengan la misma base, ¿a qué va a ser igual? Pues a los valores que yo tengo en sus logaritmos, ¿no? Entonces, el logaritmo de la misma base de x es igual al logaritmo de la misma base de y, entonces x y y son iguales, ¿no? Son una de las propiedades que acabamos de ver, la 3 y la 4. Entonces, ¿qué quiere decir? 3x más 2 por 9 es igual a x más 5. Y así he quitado los logaritmos para convertir en ecuación de primer grado. Y de esta manera ya puedo encontrar la solución.
Pregunta, ¿quedan claros estos dos procedimientos? Son propiedades. Son propiedades El que... primero no me quedó de todo claro, maestro. El primero, ¿no? Esta de acá. Ah, exacto. Esa parte. Recuerda, esta es la propiedad 1 que nos dijo la compañera, creo que fue Yana, de las que vimos ayer. Nos vimos la clase pasada. Tenemos la suma de este logaritmo con este logaritmo, ¿ok? Observa tu propiedad número 1 de las de ayer. La segunda parte es la suma. Entonces, esa suma la puedo convertir al logaritmo de la multiplicación de esos dos números. ¿Sí? Analiza nada más. Chécalo. Hay que observar. En este caso, en estas situaciones ya hay que empezar a observar. A observar y analizar. Ok. Ya tenemos esta expresión. Ahora, utilizando la tercera o la cuarta, no recuerdo cuál, de las que vimos el día de hoy, pues me dice que el logaritmo, que la igualdad, o sea, la ecuación aquí, observen que es el logaritmo de la misma base, de X y de Y, ¿no? Lo que tienen en sus propiedades del día de hoy. Si tenemos que son las mismas bases, entonces podemos decir que X es el valor de este lado y Y son iguales y puedo aplicar esta igualdad. Y de esa manera lo que hice fue quitar los logaritmos para que pueda yo encontrar el resultado en esta ecuación que ya acabo de realizar. ¿Queda claro? ¿Sí? Y bueno, evidentemente ya tengo que hacer o resolver esta ecuación. Es una ecuación de primer grado, lo vimos desde, ¿qué será? ¿Segundo semestre? Vamos a resolverlo. Bueno, primero esta multiplicación. 9 por cada uno de estos dos elementos de aquí. 9 por 3 son 27. 27x y 2 por 9, 9 por 2, pues 18. Y esto es igual a x más 5. Tenemos x aquí y x aquí. Tenemos que pasar de un solo lado las x y en los números del otro lado. Del lado izquierdo las x. El 27 se mantiene tal como está. El x, que es positivo, viene de este lado negativo. Y esto es igual a 5, que ya está ahí, se mantiene igual. Y el 18, que está positivo, pues pasa a negativo, ¿no? Resuelvo 27 menos 1, o 27x menos x, pues va a ser 26x. Aquí tenemos menos 3. 5 menos 18. 26 está multiplicando, sabemos que pasa dividiendo. Y esto es igual a menos 13 entre 26. Es una fracción donde tanto el numerador como el denominador se pueden reducir. Y esto es igual a menos un medio. Y ahí está el resultado de esta ecuación. X es igual a menos un medio. Profe, ¿no se puede poner en punto decimal? Logaritmo de 3x menos 5 menos logaritmo de 5x igual al logaritmo de 12. Un ejercicio similar al anterior. Pero en este caso ya no es una suma, es un logaritmo, es una resta, una diferencia. ¿Ok? ¿Qué propiedad podemos utilizar? La 2. La 2 que me dice que, o sea, en pocas palabras, ¿en qué puedo transformar esa resta de logaritmos? Logaritmo. Ay, no tiene fracción. No, la 2. La diferencia, ¿en qué la voy a poder transformar?
Pues en una fracción, ¿no? En un cociente. O sea, estos dos números, 3x menos 5 y 5x, los puedo poner como el logaritmo de esa fracción, ¿no? De esos elementos. Y me queda de la siguiente manera. Logaritmo de 3x menos 5 entre 5x. Es la propiedad número 2 que me habías comentado, ¿no? No se entendía nada. ¿Está? Entonces, esta diferencia la convertí en un cociente de ese logaritmo. Aquí es igual al logaritmo de 2. Y utilizamos otra propiedad de logaritmos, de las que vimos la clase pasada, el día de ayer. ¿Y ahora qué corresponde? Utilizamos entre la propiedad 3 o 4, ¿no? De las que estamos viendo el día de hoy. El logaritmo de cierta base, en este caso de base 10, de esta expresión es igual al logaritmo de la misma base que es 10 de esta expresión. Por lo tanto, esta expresión es igual al 12. Bueno, 3x menos 5 entre 5x es igual a 12. Ya tengo una ecuación de primer grado que ya puedo resolver. Como veo que es una fracción o un cociente, pensaría que es algo complicado, ¿no, chicos? No se preocupen. Voy a empezar a despejar. Esta 5x que se está dividiendo, pues se va del otro lado de la igualdad, multiplicando el 2. Podemos hacerlo directo si queremos. 3x menos 5 es igual a 12 por 5, 50 y 10, 60. 60x. Y vean cómo ya quedó de manera lineal. Algo que ya puedo resolver de manera rápida, ¿no? Aprovechando que 60 es mayor que el 3 lo mando del otro lado y me queda menos 5 y es igual a 60 menos 3, 57. 57x. Como quiero la x sola, el 57 pasa dividiendo. X es igual a menos 5 sobre 57. Y seguramente me va a dar decimales. No creo que se reduzca más. Entonces, ese ya es el resultado final.